Saludos, les habla el profesor Anderson Medina Roa de la Universidad de los Andes, honrado de haber sido invitado a estas jornadas, eh, contento de poder participar en espacios de diálogo para la construcción de conocimiento. Mi agradecimiento al Núcleo de Investigación en Educación Mérida, a la Coordinación Local de Investigación y Posgrado, al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica Mérida de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi agradecimiento por haberme invitado, por haberme considerado para, insisto, participar en estos espacios de construcción de conocimiento. Y gracias a esa invitación yo tengo hoy la oportunidad de compartir con ustedes, de presentarles mi perspectiva en torno a un tema que lleva entreteniéndome, que lleva ocupando mi atención y que me lleva apasionando al menos unos 20 años, que apunta a la construcción social, a la construcción discursiva de lo social. Una construcción discursiva de lo social que se plantea desde una perspectiva transdisciplinar y que busca abrir espacios para diálogos respecto a formas novedosas de comprender la sociedad, comprender las realidades que construimos y en las que vivimos, y dentro de esas realidades podemos ubicar el hecho educativo. De manera que la conversación de hoy quiero plantearles una perspectiva transdisciplinar hacia la construcción discursiva del hecho educativo. Y sería genial si esto derivara en espacios para el diálogo, espacio para la discusión, espacio para contrastar ideas y a través de eso poder construir conocimiento. Quiero entonces plantearles una perspectiva hacia la construcción discursiva del hecho educativo. Desde el giro epistemológico del último tercio del siglo pasado, el uso del lenguaje y sus contextos han ganado un lugar central en las ciencias sociales. Han sido numerosas las disciplinas que se apoyan en el lenguaje, nuestra herramienta de significación por excelencia, para dar cuenta de los fenómenos que abordan y que buscan describir o incluso explicar en su tarea de construcción de conocimiento para una mejor y mejor comprensión del mundo en el que vivimos. Por otra parte, con el replanteamiento del objetivo de la sociología del conocimiento, hecha por Berger y Lockman en su libro La construcción social de la realidad, el interés en comprender los mecanismos a través de los cuales configuramos los significados que dan sentido a nuestros día a día ha causado múltiples enfoques desde diversas perspectivas que combinan visiones sobre la concepción de la realidad y las formas en que podemos construir conocimiento para comprenderla. Esto, además, ha dado marco para una pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos que buscan dar cuenta de los procesos por los que construimos en conjunto nuestra comprensión de los significados con los que damos sentido a las realidades en que vivimos. El significado de las cosas, bien sea concretas o abstractas, no es inherente a estas en sí mismas, sino que se los atribuimos de común acuerdo a través de la interacción que podamos tener con esas cosas u objetos y entre nosotros mismos respecto a esas cosas u objetos, a propósito de esas cosas u objetos. Apuntamos a procesos en los que a través de nuestras acciones y palabras y los significados que les imprimimos, creamos de manera continua realidades compartidas. Recuperemos a través de Berger y Lockman las tipificaciones de las relaciones humanas planteadas por Schutz, que permiten abordar tipos de relaciones sociales a través de las que comprendemos diferentes formas de interacción. Las relaciones nosotros y las relaciones ellos presentan una vía por la que es posible examinar diversas formas en las que nos comportamos y acordamos significados para darle sentido a las realidades que vivimos y que construimos en conjunto. Estas relaciones plantean un marco comprensible de interacción en la que se establece un continuo de menor a mayor tipificación, lo que implicará mayor o menor espacio para la negociación de significados entre individuos. En tal sentido, a mayor grado de tipificación habrá menor espacio para la negociación. En el otro extremo del continuo, un menor grado de tipificación apuntará a relaciones más cercanas y por lo tanto habrá mayor espacio para la negociación. Podemos pensar en el extremo más tipificado del continuo la interacción con un extraño en el transporte público, en el supermercado,
con quien, si debemos interactuar, tal interacción suele enmarcarse en una comunicación a través de fórmulas sencillas de cortesía básica. En el otro extremo, una comunicación con personas cercanas es mucho más compleja. En esa comunicación podemos negociar, en esa relación podemos negociar, acordar, construir, significar y dar sentido a lo que es relevante en nuestro día a día. Será plausible, entonces, decir que ambas situaciones son prototípicas como fenómenos insertos en diferentes procesos complejos que aportan y se sirven de la construcción social y que esto se logra a través de la capacidad y habilidad humana de significar y de comunicarse. Comprendemos de esta manera que el mundo social y las diversas realidades y situaciones en él es construido por las personas y por lo tanto es alterado por las personas. Es decir, que es construido y reconstruido constantemente. Esto apunta a una compleja imbricación de significados y sentidos presente aún en las situaciones cotidianas más simples. Al ser parte de una cultura, entonces nosotros contamos con el conocimiento necesario para comprender las generalidades de los significados culturales de esas interacciones que aportan a la construcción discursiva de lo social. Una construcción que se genera en interacciones aleatorias y azarosas que no pueden comprenderse desde paradigmas tradicionales en los que la realidad sea vista como dada o en los que el sujeto deba poner en pausa y a un costado sus creencias y suposiciones en pro de entender mejor un fenómeno complejo. Para comprender la construcción social será útil una perspectiva que trascienda la pretensión de control y predicción del fenómeno descrito, así como la intención de describir cada situación como única y aislada, y también trascender la pretensión de asumir una crítica solo desde la perspectiva de bloques de poder. Es de esta manera que apuntamos que al hablar de la descripción de fenómenos sociales, para su mejor comprensión, se hace necesario reconocerlos como complejos y desde allí referirnos a los tres principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad, de acuerdo a Morán. Por una parte tenemos el principio dialógico que busca asociar factores al mismo tiempo contradictorios y complementarios sin ver una incoherencia insuperable entre estos. Luego tenemos el principio de recursividad según el que los efectos y productos son a la vez causas y productores de aquello que los genera. Y tercero, el principio hologramático según el que las partes están en el todo, pero también el todo está en las partes. Desde la complejidad, la realidad no solo es vista como construida, sino que se entiende como sistémica, como dialógica y hologramática. En tal sentido, existe el interés de apuntar a la integración de conocimientos de manera relacional, donde la interacción sujeto-objeto se comprende desde los tres principios recién citados, con la intención de producir conocimiento multidimensional. Morán habla de una complejidad restringida y una complejidad generalizada. Aquí prestaremos atención a la complejidad generalizada, dado que ésta hace un replanteamiento epistemológico, es decir, una propuesta para la organización del conocimiento, con la necesidad de componer un nuevo paradigma que apuntará a la transdisciplinariedad. Esta complejidad exige que intentemos comprender las relaciones entre el todo y las partes, es decir, que el conocimiento de las partes no es suficiente si ignoramos el todo y el conocimiento del todo como un todo no es suficiente si ignoramos el de las partes. Apunta Morán que así como toda herencia genética se encuentra en cada célula de nuestro organismo, la sociedad en su conjunto, con su cultura, está dentro de la mente de un individuo. Y esto redimensiona la idea misma de las posibilidades de acceso y comprensión a fenómenos dentro de un sistema, así como la idea misma de conocer e investigar, al plantear una visión mucho más dinámica y rica de lo social y los fenómenos que allí vemos, puesto que la complejidad generalizada concierne a todo nuestro conocimiento como ser humano, como individuo, como persona, como ciudadano. Y esto también lo apunta Morán. En este punto se hace necesario o pertinente referir al lenguaje y el rol que éste juega en la comprensión de los fenómenos sociales desde su complejidad, más allá de lo instrumental. Esto se enmarca en el giro epistemológico apuntado al inicio que dio un lugar importante al lenguaje al incluir en el panorama de análisis al individuo y su lengua, ambos en un contexto sociohistórico. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta perspectiva presenta
potenciales aproximaciones más adecuadas para la comprensión de fenómenos sociales, desde la noción de complejidad. Complejidad en la que podemos hablar de la construcción discursiva de lo social. El sistema social está estructurado por códigos lingüísticos que combinan semántica y pragmáticamente, que estructuran el sistema. Que en estos códigos podemos además comprender más que textos. Estos códigos los podemos comprender como discursos en tanto que metasistemas de significados que están anclados social, cultural e históricamente. Discursos a través de los que organizamos los sentidos complejos con los que construimos y a través de los que comprendemos la complejidad social en la que vivimos. Estos discursos se constituyen en parte del sistema para su configuración e interacción. Son parte del todo y pueden generar cambios de sentidos dentro de una sociedad, por lo tanto, pueden generar cambios sociales. La construcción social, compleja como lo es, se lleva a cabo en la interacción entre individuos, entre los individuos que la constituyen, que la constituimos. Tal interacción ocurre a través del intercambio de significados con los que damos sentido al día a día y a sus diversas facetas. Este intercambio de significados ocurre mayormente a través del lenguaje, el cual podemos comprender como un sistema que combina forma y contenido conjugados en textos producidos por actores en unos contextos determinados. Textos y contextos a través de los que participan estos actores de los discursos propios de su cultura, de su sociedad, los que actualizan, refuerzan y modifican a diario. Se trata de un entramado complejo cuyo funcionamiento y productos tenemos naturalizados al punto de no cuestionarlos. No obstante, dado que hablamos de entramados de significados, de construcción de sentido y de procesos sociales, el cambio es lo natural. Más aún, es a través del cambio que generamos una idea de progreso o de avance, que varía de cultura a cultura y que tal como la concebimos hoy día, esta idea de progreso hace un par de siglos no era ni siquiera concebible. En la red de relaciones de significados compartidos a través del lenguaje es entonces posible trazar hojas de rutas para abordar aspectos de fenómenos sociales desde la comprensión de que estos, al ser sociales, son construcciones discursivas y como tales pueden comprenderse desde la tríada texto, contexto, discurso. Pueden abordarse desde la tríada texto, contexto, discurso. Es decir, que prestando atención a aspectos de la lingüística del discurso, es posible ofrecer lecturas plausibles respecto a la construcción social en un enfoque que pone el énfasis en la construcción discursiva de lo social. Un texto es cualquier pasaje hablado o escrito de cualquier longitud que forme un todo unificado. Y esto lo dicen Halliday y Hassan. Un todo unificado que apunta a una combinación de estructuras y sentido que significa algo en un contexto. En otras palabras, un texto existe y significa en una circunstancia en particular. Al hablar de contextos, por otra parte, no pensamos en coordenadas de tiempo y espacio estáticas, sino que los concebimos como dinámicos, cargados de significados, puesto que cada contexto presenta claves que se reflejarán en los significados configurados en el texto que producimos o que recibimos. Claves respecto a aquello de lo que hablamos, claves respecto a quienes participan de ese texto, claves respecto a la función que cumple el lenguaje en ese ejercicio de comunicación en particular y, no menos importante, claves respecto a la cultura en la que ese texto es producido y recibido. En tal sentido, cada contexto puede comprenderse como una doble vertiente que se solapa. Por una parte, el contexto inmediato de la situación, por la otra, el contexto global de la cultura. El contexto inmediato de la situación de comunicación demanda adecuemos nuestra lengua en uso al tema al que tratamos, a los participantes en la situación y al rol que juega el lenguaje en ese proceso comunicativo. Y esta adecuación generará lo que conocemos como el registro que se adecua a la situación. El contexto global de cultura va a reflejar aspectos de esa cultura, como, perdón por la redundancia, en la que ese texto es producido y esto se refleja en lo que llamamos el género discursivo. Ahora, todo este actuar
Y estos intercambios de significados se enmarcan en los sistemas de significados con los que cada cultura organiza de manera suficientemente estable su día a día. Estos sistemas son los que concebimos como discurso, los que son metasistemas de significados social y culturalmente anclados, como ya se dijo. Sistemas, a los que acudimos para darle sentido a los mensajes que intercambiamos a cada instante. Estos sistemas, estos discursos que son organizados de manera suficientemente estable, sirven una función de ser principios de organización de dichos significados. Así, en los textos y su conexión con los contextos vemos un potencial con el que es posible referirnos, un potencial de significado con el que es posible referirnos a cualquier cosa u objeto, concreto o abstracto, real o ficticio, en las constantes interacciones propias de la construcción social. Estos significados son productos de una semiótica social en la que el lenguaje es una fuente sistémica de significación, dirá Halliday, que se adecuará, como hemos visto, a cada situación de comunicación y que demandan de formas de organizarse que, se propone, son los discursos. En este marco, comprendemos que cada realidad construida es susceptible de ser abordada desde la materia misma con la que se construye. Esto es el lenguaje y los sentidos configurados a través de su uso. Los que presentan múltiples posibles hojas de ruta para abordar y analizar aspectos relevantes para la construcción de conocimiento desde las diferentes áreas del saber. Discursos, contextos, textos, principios de dialogicidad, de recursividad, dialogramático, las relaciones entre individuos con mayor o menor posibilidad de tipificación o negociación de significados que no son inherentes a los objetos o situaciones per se, sino que derivan de la relación que establezcan los actores con estas, presentan como un todo un marco de trabajo para abordar fenómenos sociales que, conjugados con saberes disciplinares, muestra potencial para lecturas novedosas de tales fenómenos. De esta manera, pensamos en una secuencia en la que partimos del supuesto ontológico de que las realidades sociales son construidas, el que conlleva al supuesto epistemológico de que tales realidades son complejas, y al decirlo implicamos la dialogicidad, la recursividad y la hologramática. Realidades complejas insertas en una cultura, construidas a través de la interacción de sujetos significantes, la que se da a través del lenguaje, donde asumimos posturas teóricas desde la lingüística del discurso, la que presenta herramientas para trascender las formas del lenguaje como un fin en sí mismas y las pone al servicio de la comprensión de fenómenos sociales particulares, los que pertenecen y constituyen realidades sociales complejas, construidas. Allí podemos seguir en un bucle descriptivo en el que vemos que en cada paso hay aspectos dialógicos, que en la interacción en cada paso la recursividad está presente y que el todo está potencialmente en las partes y las partes en el todo. Una secuencia teórico-metodológica que podría continuarse ad infinitum desde el abordaje de una situación puntual hacia la descripción, hacia la comprensión de realidades o fenómenos sociales en los que observamos sea el todo o también podemos observar una parte del todo. Fenómenos sociales que se construyen acudiendo a sistemas de significados acordados por sociedades y culturas, los que, concebidos como representaciones de realidades objetivas, responden a una naturaleza dinámica en la que el cambio es una constante. Cada aspecto de las realidades sociales que construimos guarda conexiones directas con esa pluralidad sistémica de sentidos que ofrece redes de relaciones y a la que accedemos a través de una compleja herramienta, el lenguaje, que comprendemos como un potencial de significado. Halliday dice esto, dado que es a través de esta que podemos acceder, a través del lenguaje, de esta herramienta, que podemos acceder a los discursos y de esta manera ejecutar la construcción social, la construcción discursiva de lo social. Consideremos entonces desde una visión macro al hecho educativo, prestando atención, por ejemplo, a la institucionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, restringido tradicionalmente a espacios físicos y temporales. La institución educativa, el turno matutino, el turno vespertino, entre otros, cuya pertinencia e inamovilidad han sido socavadas por la realidad pandémica. Podemos ver que esa realidad construida y objetivada, diremos desde Berger y Lockman,
no es otra cosa que un constructo social que está en proceso de reformulación y cambio. La forma en que educamos ha cambiado y no podemos sino adaptarnos. Los discursos respecto al hecho educativo han tenido que adaptarse, cambiar, reformularse. Las comunidades discursivas dentro de la cultura académica se han ocupado ahora de atender estos cambios, generando textos, orales o escritos, sobre la necesidad de adaptación, artículos, ponencias, conversaciones informales, cursos, talleres, seminarios, conferencias respecto a la educación no presencial. Más aún, estamos frente a la creación de nuevos formatos y a la adaptación de herramientas creadas para fines recreativos, adaptación a fines educativos, como lo son los foro chat, por ejemplo, a través de plataformas de mensajería instantánea, de manera que esos espacios personales han debido adecuarse, los estamos adecuando a la interacción en la producción de textos que se adecúan al contexto de la comunicación. Más aún, ha sido necesaria la creación de normas de etiqueta, por ejemplo, para esos nuevos contextos que no solíamos utilizar en la interacción laboral o de formación en las dimensiones que lo estamos usando ahora. Se trata de una realidad compleja, como ya se ha dicho, que como todas podemos abordar considerando los principios dialógicos, de recursividad y hologramático. El hecho educativo lo construimos cada uno de nosotros en nuestro quehacer. Lo podemos comprender, construir, modificar, rehacer a través de nuestras prácticas docentes, a través de la investigación, estableciendo hojas de ruta para comprenderlo desde la materia misma de la que está hecha, para comprenderlo como una construcción discursiva de esas realidades cotidianas nuestras, a las cuales tenemos acceso desde los textos producidos en contextos determinados que participan de los discursos con los que comprendemos y con los que las construimos. Mucho, se puede decir, muchos espacios para trazar esas rutas de investigación y aprendizaje. Quedo atento a cualquier inquietud, a cualquier duda, a cualquier propuesta de diálogo y de discusión para construir. Por ahora, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.